Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, el dolor es inevitable, la amargura es decisión. Creo que nadie está exento de tener que experimentar dolores en esta vida por causa de pérdidas, fracasos, dificultades que son propios de la vida humana. El dolor es absolutamente inevitable. Nadie puede realmente ponerse a esperar o a pedirle a Dios que los dolores no nos alcancen. Es casi que parte del proceso formativo del ser humano. De ahí la importancia, amigos, de nuestro tema. El dolor es inevitable. Lo que sí es evitable es la amargura, porque la amargura, aún estando en el dolor, es una decisión. Significa que nadie puede realmente culpar a otros o decir que la causa son sucesos duros de la vida como para estar amargados, porque para estar amargados es que uno tuvo que haberlo permitido así. Entonces este es nuestro tema, el dolor es inevitable, la amargura es decisión. Al respecto, Pablo nos indica que uno puede contrarrestar esas fuerzas negativas, destructivas, enfermizas dentro de uno, como son la amargura y todos sus derivados. Él escribe en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31, lo siguiente: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Noten cómo comienza él hablando. Dice, quítense de vosotros. Dios no nos pediría en su palabra que quitemos algo que fuese imposible de llevar a cabo, de realizar. Si la palabra dice quítense de vosotros, es porque en realidad esto va y viene a razón de la voluntad de cada persona. Entonces, mire todo lo que asocia la amargura. La amargura asocia enojo. Pues por supuesto, si la amargura básicamente es una especie de aleación de enojo y dolor. Entonces, claro que el enojo es vinculante con la amargura. La ira, la amargura tiene ira comprimida en la persona. Gritería, las personas amargadas, unas optan por el silencio, pero la mayoría optan por estar en una protesta incesante por todo y por todos. Y así maledicencia y malicia que acompañan a la condición de la amargura. Pero aquí lo importante, amigos, es lo que está diciendo Pablo: quítense de vosotros toda amargura. Amigo, amiga, no pidas un milagro en estos términos. No le pidas a Dios que te quite la amargura, porque es tu responsabilidad hacer esa limpieza interior, buscar esa limpieza interior. Entonces, eso te hace absolutamente responsable. Pues bien, si eres entonces responsable, la pregunta a continuación es importantísima. ¿Cómo evitar que el dolor se vuelva amargura? No podemos evitar el dolor porque tendríamos para ello que ser insensibles totalmente. Pero aunque no se puede evitar el dolor, ¿cómo evitar que el dolor evolucione y se convierta en una enfermedad? Porque la amargura es una enfermedad del alma. La amargura es una enfermedad que tiene un elemento psicológico enfermizo, un elemento emocional enfermizo. Entonces, ¿cómo evitar que el dolor, que es algo natural, se convierta, se evolucione en términos de enfermedad y se torne en amargura? Muy bien, trabajemos con la pregunta.
Primera respuesta. ¿Cómo evitar que el dolor se vuelva amargura? Debes decidir, y mira qué palabra estoy utilizando, decidir, eso tiene que ver con voluntad. Tienes que decidir no quedar atrapado en sucesos negativos de tu vida. Es decir, tienes que avanzar y ya no estar mirando hacia atrás. Hay personas que quedaron encadenadas a un suceso, encadenadas a un traumatismo de vida, a una mala experiencia. Incluso algunas quedaron encadenadas a una relación que ya no existe. Pero todavía el recuerdo de esta persona, todavía el solo nombrar a esta persona produce ese efecto dentro de este otro que está herido todavía. Pero qué importante es tomar decisiones. ¿Para qué vamos a estar nosotros envenenándonos poco a poco, recordando eventos y sucesos y aún personas que más bien debiéramos de tratar de olvidar? Me parece que la amargura, y escuchen esto que es importante, la amargura puede ser adictiva en algunos casos. Es decir, uno puede acostumbrarse tanto a la amargura que te termine al final, vamos, no voy a decir que gustando, pero se termina incorporando a tu personalidad, al grado que tu personalidad toda a distancia ya se observa como la de alguien amargado, y eso se nota en la expresión del rostro, en el tono de la voz, en la manera en que interactúas con los demás. Así es que este primer consejo es vital, es más bien crucial. Decidir no quedar atrapado en sucesos negativos y avanzar sin mirar más atrás. Segundo consejo, ¿cómo evitar que el dolor se vuelva amargura? A lo que duele, te doy un consejo. A lo que duele, llámalo vida, pero no le llames con nombre de persona. Mira qué importante es esto. A lo que duele, llámalo vida, porque en la vida hay dolor. Pero no le llames a tus dolores con el nombre de personas. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo decir, pues hombre, a mí me sucedió esto y esto malo que me afectaron de una manera, de otra, que decir, a mí fulano de tal me hizo esto y esto y esto. Entonces, cuando lo defines en términos del nombre de alguien por allí, entonces tú estás ligado a esa persona, tú estás esclavizada de alguna manera a esa persona. Hay una cadena, hay una ligadura entre esa persona y tú, y no es justo porque puede ser que esa persona ya ni sea parte de tu vida. Entonces, aprende mejor a lo malo que te pasa, llámale vida. No le pongas nombre de persona, porque con eso solamente vas a provocar enfermedad en tu corazón, amargura, odio, resentimiento, rencor. Tercer consejo, ¿cómo evitar que el dolor se vuelva amargura? Debes aprender del dolor y no enfermar del dolor. Como que aquí puede suceder una de las dos cosas. O aprendes o te enfermas con el dolor. Lo mejor es aprender. La Biblia dice que el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre sabios morará. La Biblia dice que se aprende mucho del día de luto, del día de pérdida, mucho más que del día de fiesta. Entonces del dolor aprende, pero no permitas que el dolor te enferme. Por eso el consejo, aprender del dolor y no enfermar del dolor. ¿Será que hay enfermedad en ti vinculante con dolores que te han quedado como efectos residuales de malas experiencias? Tienes que buscar sanidad para ese dolor. Y si eso tarda, porque hay dolores que requieren algo de tiempo para sanar, si eso tarda, amigo, amiga, entonces procura aprender lo más que puedas de esa mala experiencia, pero no te dejes enfermar del dolor. Enfermarse del dolor es amargarse
de allí en adelante. Y número 4, con lo que voy cerrando, siempre la pregunta es la misma: ¿cómo evitar que el dolor se vuelva amargura? Hay que ver el dolor como parte del proceso de vida. Es decir, no hay vida sin dolor. Entonces, yo no digo que nos lancemos a los brazos del dolor, ¿no? Eso sería una especie de condición morbosa. No es que disfrutemos morbosamente el dolor, pero veámoslo como parte del proceso de la vida. ¿Cómo nace un niño? Un niño nace con dolor. ¿Cómo parte una persona de este mundo? Igual con dolor. Dolor para sí misma y dolor para quienes quedan sintiendo su ausencia de ahí en adelante. Entonces, se te casa un hijo, aparte de la alegría, hay un poquito de dolor allí. Así es que es parte de la vida. Aún tus logros, piénsalo, tuvieron unas etapas de dolor, porque los éxitos en la vida y el obtener o alcanzar nuestras metas es también como estar preñado uno de alguna manera, que uno sufre, así como una parturienta sufre todos sus 9 meses, de igual manera la persona que está gestando un proyecto de vida tiene que sufrir. Si tú no quieres sufrir, hombre, entonces varios metros bajo tierra es lo que te conviene, porque todo aquel que toma en serio un proyecto de vida y se compromete con ese proyecto de vida, tiene que presupuestar que habrán etapas de sufrimiento, que habrán episodios de sufrimiento. No hay vida sin dolor, por tanto, mira el dolor como parte del proceso de vida. Pues bien, leía al inicio para ustedes de la carta a los Efesios algo que pareciera escrito por un terapeuta. Es el apóstol Pablo que dice, Efesios 4:31, quítense de vosotros. Nos insta a usar nuestra voluntad para erradicar nosotros, por nosotros, para nosotros, varias condiciones. ¿Qué condiciones son? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo esto son sintomatologías de la amargura. Una persona que está amargada, está enojada, tiene ira por dentro, a veces explota en gritería, maledicencia porque puede terminar maldiciendo cosas que son bendición, y malicia porque la persona amargada no ve el bien en los demás, solo que se está actuando en su contra. Pues basado en este extraordinario consejo de Pablo, hemos trabajado con la pregunta: ¿cómo evitar entonces que el dolor se vuelva amargura? Y amigos, les he dado 4 consejos. 1, decidir no quedar atrapado en sucesos negativos, sino más bien avanzar sin mirar atrás. 2, a lo que duele, hay que habituarse a llamarlo vida y resistirse a llamarlo con nombre de personas. 3, hay que aprender del dolor y no enfermar del dolor. Y 4, finalmente, ver el dolor como parte del proceso de vida, ya que no hay vida sin dolor. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El dolor es inevitable, la amargura es decisión. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.